Hola, hola con todos, qué rico tenerlos de nuevo acá. Hoy tengo una súper invitada de Colombia, estoy con Karen Díaz, psicóloga. Bueno, ella tiene un perfil así impresionante, así que prefiero que ella se presente. Así que bienvenida Karen, gracias por estar acá con nosotros hoy. Tan linda. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Estoy muy emocionada de habernos encontrado en este camino. Yo soy psicóloga, tengo una maestría en educación especial y dificultades de aprendizaje. Soy además especialista certificada en Estados Unidos en Gifted and Talented o altas capacidades intelectuales y estoy cursando una segunda maestría en liderazgo para la educación. Tengo más de 15 años de experiencia en, en el ambiente educativo, trabajando con niños con dificultades de aprendizaje y sus familias. Y hace 7 años eh, entré a formar parte de un equipo en un colegio internacional acá en Bogotá, Colombia, donde tuve la oportunidad de trabajar con Dr. Karen Rogers y montar el programa de altas capacidades del colegio donde trabajo. A partir de ese momento he tenido la oportunidad de trabajar más o menos con 650, 700 niños de altas capacidades y sus familias para apoyarlos en este hermoso camino. Ay, Karen, Entonces, yo estoy muy tan feliz, no solamente de tenerte acá, sino en la vida, porque con Karen tenemos un montón de proyectos, ya nos juntó la vida y no nos separamos ya. Pero mira, te digo por qué es tan especial tenerte. Bueno, tú sabes que yo empecé hace poco este podcast precisamente buscando difundir, buscando sensibilizar, informar, educar. Pero hasta el momento tú eres la única persona que está aquí representando, digamos que el sistema educativo desde un lugar de historias de éxito y de buenas prácticas, ¿sí? Porque hasta el momento hemos visto historias de varios países y tenemos como esta percepción de que todavía nos falta muchísimo y sé que también en Colombia nos falta muchísimo, pero también me da mucha esperanza saber que hay buenas prácticas, que hay colegios que sí le están metiendo toda la ficha para hacerlo bien. Así que yo sé que no venimos a hablar del colegio en el que estás trabajando, pero también quiero como hacer ese paréntesis y dejar a quien nos escucha también esta cosita de sí, si hay gente trabajando y si hay colegios haciéndolo bien. Bueno, mira, quiero sí. que nos cuentes un poquito. Hoy tenemos un tema que es súper complejo, entonces vamos a ver de qué manera lo damos como concentradito, porque estoy segura que también es uno de los temas por los cuales a ti te consultan más las familias y los padres. Y es que hay un montón de características de estos niños de altas capacidades que a veces nos confunden y las confundimos con que es malcriado o que es terco o que es mañoso y realmente son cosas que ellos no pueden controlar, que hacen parte como de su forma de ser y que tenemos que aprender a entenderlas y acompañarlas. Entonces, vamos a hablar un poquito como de estas características de los niños de altas capacidades para que los entendamos un poco más desde un lugar más comprensivo y más efectivo, porque es que pelear contra algo que ellos no pueden cambiar no tiene sentido para ninguno de los dos lados, ni para los papás, ni para los profesores, ni para los nenes. Ninguno de los dos lados, no hay tres. Bueno, entonces cuéntanos, Karen, Así ¿qué es, nos quieres? Ilumínanos, ¿qué nos quieres contar? tan linda. Pues yo pienso que es súper importante arrancar como desde este mito, este falso mito que los niños de altas capacidades simplemente son un IQ de 130 o más, además de estas necesidades intelectuales y cognitivas con las que ellos vienen. Parte de ser alguien de altas capacidades de por sí viene con unas necesidades socioemocionales donde el mundo se percibe y se vive de una manera diferente. Entonces, por eso es importante arrancar y tocar este tema y sensibilizarnos para poder apoyarnos mejor. Entonces, viene un mundo y un lente socioemocional donde no es que sean necesariamente diferente a los niños o pares de su edad, pero sí lo viven y lo experimentan de una manera muy diferente. Mira, a mí me Entonces, encanta eso que estás diciendo porque quiero que quede clarísimo, subrayado en negrilla y en rojo, es que ellos no eligen estos comportamientos, ellos exacto. no eligen ser así. Realmente es una programación que viene del disco duro y ellos realmente no eligen esto. Así como las altas capacidades tienen muchísimas ventajas y cosas maravillosas, también hay muchísimos desafíos a este nivel, ¿no? Y si nosotros los Exacto. adultos alrededor de estos peques no los entendemos, lo que terminamos haciendo es no acompañándolos bien, obligándolos a enmascarar o generando contextos en donde no enriquecen realmente su talento y gastan toda su energía tratando de parecer normales.
¿sí? exacto, Entonces, exacto. cuéntanos un poquito de esas características. Y como todo en la vida, siempre puede tener un rasgo positivo y un rasgo negativo. Entonces, la idea es que, como tú dices, Adriana, a través de estos apoyos del conocimiento, de saber cómo manejarlos, estas características y estos desafíos terminen siendo algo mucho más positivo y el impacto negativo en medio de todo lo que puede pasar sea lo mínimo posible. Entonces, hay algo central y es como todo el desarrollo asincrónico donde estoy segura que muchos de los que somos apasionados por este tema o si somos padres o madres de un pequeño de estos con altas capacidades, nos hemos dado cuenta en vivo y en directo que son niños que tienen muchas edades en un solo cuerpecito. Entonces, tienen su edad cronológica, pero también tienen una edad mental y son los niños que uno ve que tienen, por ejemplo, 6 años, 7 años, pero leen al nivel de un niño de 9 años, hacen matemáticas al nivel de un niño de 15 años, tienen conversaciones con uno como si fueran un viejito de Y tienen 80 una años. regulación emocional de un niño de 4 años, porque esto va para arriba Exacto. y va para abajo. O la motricidad fina de un niño de jardín y de kinder. Entonces, todo esto tiene una serie de desniveles y en la parte socioemocional también se ve ese desarrollo asincrónico que era lo que tú estás diciendo. Entonces, tengo la capacidad de hablar contigo como si fuera un científico de la NASA, pero cuando no logro pintar o cuando no logro armar un Lego como yo quiero armar, mejor dicho, tengo cero regulación emocional y uno dice, pero ¿cómo puede estar pasando esto? Un niño que yo veo que puede hacer de 7 años preálgebra y al mismo tiempo me tiene una pataleta aquí de 2, 3 años. Entonces eso Mira, es ahí súper importante. yo quiero hacer como un paréntesis, sobre todo para los educadores que nos escuchan, porque también al no conocer esto, a veces se interpreta muy equivocadamente a los niños, ¿sí? Por ejemplo, estas asincronías cuando socioemocionalmente de pronto son más inmaduros que su edad, porque pueden tener 6, como dices tú, y de pronto están en 5 a nivel de su regulación emocional o en 4 Sí, o a nivel socioemocional, pero están en 12 a nivel de matemáticas y están en 15 a nivel de lectoescritura. Entonces, a veces esto se confunde como que tienen problemas de vínculo o son inseguros, cuando en realidad es un tema de inmadurez socioemocional versus un cerebro que va a 500 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, esto exacto. es, yo siempre digo que son como un pequeño híbrido, son como un Renault 4 con, con motor de Ferrari, entonces a veces la pobre carcasa no Sí. da, ¿sí? Sí, sí, sí. Y también es súper importante tener esto como una parte central de ser alguien de altas capacidades, porque también existe el falso mito y expectativa que cuando uno tiene altas capacidades, tiene que tener altas capacidades en todos los Ujú. dominios cognitivos y no necesariamente. Entonces, como padres también o como educadores, podemos cometer el error de tener falsas expectativas y ponerles unas presiones también que alimentan a su vez este desarrollo asincrónico y otras características que vamos a tocar más adelante, por ejemplo, como el perfeccionismo, donde yo no tengo derecho a cometer un error en esta área o de pronto yo tengo una habilidad muy superior en la parte cuantitativa y numérica, pero no necesariamente en la verbal, Ujú. y empieza como todas esas falsas expectativas donde no necesariamente el desarrollo tiene que ser igual en los diferentes dominios de los niños. Y por eso es tan importante una buena evaluación y tener un buen perfil y entender al niño. Exactamente. Mira, con esto que dices de las matemáticas, qué importante, porque yo recuerdo y he conocido muchos niños que son unos genios matemáticos, realmente unos genios. Antes de entrar a lo que son todo lo que es operaciones en donde tú tienes que leer un enunciado y entender un enunciado, claro, todo lo que es número, número, número es impresionante. Pero de pronto no te logran hacer, tengo 4 manzanas y te doy dos, ¿cuántas me quedan? Y se pierden. Pero no es un tema Exacto, matemático, es un tema lingüístico, ¿sí? Y exacto. entonces tú O puedes creer puede, que el nene no es bueno en matemáticas cuando realmente lo que hay ahí es realmente una madurez de pronto más baja a nivel lingüístico, que exacto, si yo lo confundo con otra cosa, pues no le estoy dando al nene lo que necesita para que ese potencial se convierta en talento, ¿no? exactamente. Sí, sí, Bueno, sí. y tú dijiste algo súper importante, nos hablaste, bueno, ya hablamos de ojalá, mira, yo creo que tú vas a ser
fija en este programa, ¿sí? Y que tenemos Yo tantas cosas de feliz. qué hablar, nada más de este tema, tú sabes que podemos pegarnos cuatro, Horas. cinco programas. Sí, Pero sí, sí, hablaste un sí, poco del perfeccionismo y eso me parece sí. fundamental tocarlo con el poquito tiempo que tenemos. Cuéntanos, danos perlitas, ilumínanos, ¿qué te parece importante que sepan las familias o los educadores que nos escuchan sobre esto? Bueno, esto también es como un eje central de ser alguien o un individuo o un pequeño de altas capacidades, donde se genera como esta falsa expectativa de todo tiene que ser perfecto o, por ejemplo, yo veo al final de mi cabeza como la proyecto la imagen final de lo que quiero pintar o del producto que quiero crear o te quiero decir a ti, Adriana, algo y no encuentro la palabra precisa y entonces, ¿cómo es que se dice esa palabra? Y uno le da un sinónimo. No, ese no es exactamente la palabra que yo quiero utilizar. Ujú, Entonces, ujú. cuando se presenta esta característica, vienen una serie de aspectos que se pueden ver de manera negativa, tanto en casa como en el aula, y es importante que sepamos cómo apoyarlos. Entonces, esto puede causar, por ejemplo, que no intenten nada, que se Ujú. queden quietos, porque hay muchos de estos niños que si no están seguros que lo van a hacer perfecto, pues yo mejor me quedo aquí quietico y prefiero, por ejemplo, en ámbitos académicos, yo lo veo mucho, sacar una pésima nota o que no me digan nada y sacar cero, que hoy en día es rarísimo que se dé cero, pero mejor prefiero que quede mal a, a que A no no me cumplir quede la 100%, expectativa. a que no Sí. me quede 100% perfecto. Entonces ahí Ujú, puede venir un tema como de procrastinación ujú. o de bajo rendimiento académico o el síndrome del impostor. Es como varias cositas que pueden Mira, qué empezar ahí. importante esto, y aquí yo te quiero subrayar porque ya lo dijiste antes, pero quiero repetirlo. No todos los niños de altas capacidades les va bien en el colegio. Exacto, Entonces, exacto, nosotros no identificamos a los niños de altas capacidades necesariamente por su rendimiento. Esto es súper exacto. importante, ¿sí? Y eso me pasa mucho donde puedo recibir comentarios como, bueno, Adriana, yo no veo que ese niño pueda ser de altas capacidades porque tiene bajo rendimiento académico o tiene un rendimiento académico promedio, donde pues para mí eso no es tener altas capacidades porque también equivocadamente se confunde y se mezcla tener altas capacidades con el rendimiento académico. Ujú. Entonces, sí, es esa parte como del síndrome del impostor y que mejor me quedo quieto porque empiezo a pensar, logré engañarlos hasta aquí Ujú. y de pronto si me equivoco se dan cuenta que no soy tan inteligente porque se enfocan es como en inteligencia y asocian el aprendizaje con no cometer errores, con que no se me dificulte, con que no tengo que tolerar un poquito la frustración y más bien lo asocian es con que todo sea fácil y no me cueste trabajo. Y yo creo ahí Entonces, también, Karen, que hay que hacer un trabajo también desde casa, desde nosotros las familias, de cómo acompañamos los logros de estos claro, chicos. Porque cuando claro, nosotros estamos enviando el mensaje que te queremos por lo que logras, empieza a haber mucha angustia de no lograr porque entonces no van a querer, ¿cierto? Entonces también todo este manejo vincular, relacional desde casa es súper importante para sí. ayudarlos, sobre todo cuando existe esta dificultad de perfeccionismo, ¿no? Y también ponernos un poco en sus zapatos y ser empáticos porque son niños que como en el sistema educativo tradicional no les cuesta trabajo aprender, entonces hacen como un clic de equivalencia de aprender tiene que ser fácil, nada me puede costar trabajo y no aprenden estas funciones ejecutivas donde yo tengo que organizar, yo tengo que de pronto mostrar un poco más cómo llegué a esa idea y enfocarse más un poco en el proceso y no en la perfección. Entonces, ahí es donde tú dices, Adriana, que también viene un acompañamiento a las familias, donde tenemos que también uno ser testigo de, yo también cometo errores, a mí esto también se me dificulta, porque es como una sana consecución de la excelencia y no la perfección, que ellos aprendan a ir poco a poco a tener ese aprendizaje. Entonces, esto se puede ver como el típico niño
que intenta un deporte, tenis, un par de veces y si no es bueno, más nunca en la vida también lo vuelve O también a vemos unas escenas de frustración súper sí, desmedidas, que incluso para la edad que tienen son como salidas de tono porque son casi que sí. pataletas de niño de 3 años, de 2 años, pero tenemos que verlas desde este lugar compasivo, entender que ahí está pasando algo en esa cabecita y no que es un niño malcriado y manipulador, ¿no? Exacto. Y una última manera, de las muchas maneras, porque hoy vamos a hacer como un paneo rápido, puede ser también como este procesamiento lento, que aparentemente se puede ver lento y no necesariamente es que sea lento, sino que yo voy un poco más profundo en mi pensamiento y empiezo a conectar miles de ideas y miles de cosas porque quiero que todo salga perfecto y quiero encontrar el producto perfecto o la palabra perfecta o la idea perfecta. Y entonces, Ujú, no, es que Pablito es súper lento y ujú. eso en un salón de clase, pues no es eficiente también para un niño de estos porque, pues porque empieza a sufrir porque la profesora también tiene que ir a un ritmo, tiene que tener determinados productos. Entonces, ese perfeccionismo se puede ver como una velocidad de procesamiento más lenta y no necesariamente se ve reflejado así en las pruebas cognitivas. Claro, mira, y dijiste algo súper importante también y es la invitación a revisar un poquito nuestro sistema educativo porque es que enfocarnos en solamente calificar resultados y no en enriquecer procesos también lleva un poquito a que se refuercen estos procesos en estos nenes que quieren que sea perfecto, que quieren sacar siempre 10 o A o 100 o lo que sea como los califiquen. Y lo que nosotros buscamos en la educación no es solo 10, buscamos es que aprendan habilidades, buscamos es que enriquezcan habilidades, buscamos es que encuentren talento. Y esto no solamente es para los niños de altas capacidades, ¿no? Sí. Mira, me encanta Y también, Adri, que esto también le genera como una ansiedad terrible porque tener esas expectativas de siempre tengo que ser perfecto mm, o que estoy haciendo un trabajo o un proyecto y el día anterior no se ve como yo quiero, entonces borro, empiezo, lo quiero hacer desde el principio. Entonces, celebrar también mucho que los errores son parte del aprendizaje, que lo más importante es el proceso y no el producto final. sí, Tener este tipo de conversaciones como padres y educadores con los niños. Entonces, ser muy sí. consciente de tener y de abrir esos espacios para que poco a poco ellos vayan manejando esas expectativas irrealistas que se han ido poniendo ellos Y mismos. nuestras expectativas son las primeras que tenemos que trabajar como Exactamente. adultos. Mira, sabes, yo lo veo mucho a veces en los nenes que de pronto entran a las aulas tienen distintos nombres, las aulas de talento, las aulas para niños con habilidades especiales, eso depende de cada colegio, de cada programa, o a los nenes que les hacen medidas curriculares como aceleraciones, que a veces se pone una expectativa tan absurda sobre este niño como que ahora vamos a ver cómo le va. Y todos los ojos encima de este nene, cuando en realidad lo que tenemos que decir es no pasa nada si te cuesta y no pasa nada si es difícil y te va a ser difícil y aquí estamos para ayudarte en vez Exacto. de esperar que Exacto. le vaya perfecto para demostrar si sí se merecía esta medida o no. Entonces también Exacto. nosotros tenemos que entender que nosotros los adultos somos los que generamos contextos enriquecedores o contextos estresantes para los nenes. Y adultos Exacto. digo colegio y casa, ¿no? O sea, colegio y todos los ambientes porque son niños, no se nos olvide que son nenes. Sí, Sí, y también decir, mira, la perfección no existe, nadie es perfecto, entonces no podemos esperar perfección de ti, ni de mí, ni de nadie. Uno busca como el camino de la excelencia, que es muy diferente a ser perfecto. ¿Qué implica eso? Entonces, hablar con ellos de que puedan ver como la gran imagen final o el gran proyecto final, cómo lo voy rompiendo en pedacitos, cómo logro esas ¿cómo expectativas de logro el cumplir. mejor resultado con el tiempo que tengo? Exacto, También, ¿sí? O exactamente, sea, es aprender a exactamente, utilizar los recursos disponibles para el mejor resultado que puedas dar, que no va a ser el que está en tu cabeza, exactamente, el cohete exactamente. que despega de la NASA y ya un satélite estando tú en quinto de primaria, eso no va a pasar, ¿sí? Y que la única manera que realmente uno aprende es
cometiendo errores. Así. Entonces, algo que yo hago mucho con ellos es mirar, por ejemplo, personas exitosas, no sé, Disney, cuántas veces se tuvo que equivocar, cuántas veces tuvo que lograr tocar cuántas puertas para lograr el éxito que vemos hoy en día. Entonces, Mm. nadie sabe lo que hay a puerta cerrada, pero devolvámonos, cojamos esa gran resultado final o big picture, como se dice en inglés, y rompámoslo en pedacitos, devolvámonos para que Ujú. vean el valor del proceso también. Claro, bueno, y esta también, ya para cerrar este tema y pasar a otro Sí, importantísimo que hablamos detrás de bambalinas, también la invitación a los maestros y a los padres, a las familias, a no enfocarnos en el error, o sea, a no generar miedo a equivocarnos, sino que el error es exacto, ese escaloncito para una escalera que te está llevando a algún lugar. Y si no tienes esos errores, no aprendes, así de sencillo, es la única exactamente, manera, listo. Tú me hablaste de otro exacto. tema que es súper importante, Karen, que es el tema de las sobreexcitabilidades, porque de aquí se desprenden, por ejemplo, a nivel de familia, que es donde yo trabajo, tú trabajas más a nivel educativo, yo trabajo más a nivel familia, es donde yo a veces veo el mayor sufrimiento en niños y en Sí, adultos porque se cree que son mañosos, que son tercos, que son exagerados, que son dramáticos. Entonces, cuéntanos un poquito sobre estas sobreexcitabilidades. sí, es como vienen amarrados las sobreexcitabilidades con la alta intensidad emocional. Entonces, ¿cómo se puede ver esto? ¿Cómo lo ve uno como padre o como educador? Son niños que cuando están felices son los más felices de la vida y uno definitivamente lo ve, o cuando están tristes o están en un mal momento, también es el peor momento de la vida. No, esto ya no hay salida, no hay vuelta atrás. Entonces, es súper importante que toquemos este tema. La persona que habló de este tema es un científico que se llama Dabrowski y él habla sobre la teoría de sobreexcitabilidades y integración se llama overexcitabilities. Eso es súper importante que lo notemos porque no es que sientan diferente, sino que cuando sienten, sienten de una manera más intensamente y eso viene por su condición misma de ser alguien de altas capacidades. Entonces, volvemos nuevamente a esto que hablábamos, que es sentir y vivir el mundo de una manera diferente, Y de una manera eh, intensa. Es que yo siempre de una digo, manera el intensa. cerebro de altas capacidades es un cerebro que procesa muchísima más información muchísimo más rápido, pues también procesa Exacto. más emociones, más sensaciones y más intensidad, Y, y, ¿cierto? y es como, en inglés el término es heightened, como de una manera súper intensa vivir ese mundo y procesar ese mundo. Ujú. Entonces, aquí es cuando oímos a los papás decir que viven como en una montaña rusa, donde de cierta manera es una gran alegría ver cómo mi hijo es capaz de descifrar o resolver este problema, pero también por otro lado, uy, Dios mío, qué cansancio y qué demandante porque no podemos tener una discusión normal de X tema, no, aquí todo se tiene que salir y todo tiene que ser súper con un nivel de energía, mejor dicho, con un nivel de intensidad. Y pero, ¿y por qué no? Pero yo no estoy de ¿Por acuerdo, qué no pero se queda quieto cuando come? ¿Por qué exacto, no se puede quedar quieto cuando exactamente. estudia? Y porque, mira, yo ahí trabajo mucho con las familias, Karen, el hecho de entender el niño que tienes y no esperar que cambie y se convierta en el niño que tú crees que debería Exacto, ser. Porque ahí sí. solo se atropellan mutuamente y el resultado nunca va a ser positivo, porque esto no es algo que los niños elijan. Cuéntanos un poquito más sobre estas sobreexcitabilidades y Son cómo. 5 dominios que identificó él, entonces está la parte motora, la parte sensitiva, la parte emocional, está la parte intelectual y la parte como de imaginación. Entonces, aquí podemos ver ciertas características como en la imaginación, que es el típico niño que tiene un amigo imaginario, eso viene atado como a otro tipo de necesidades socioemocionales, que puede ser como que no compagina con pares de su edad, y entonces son niños que se inventan estas super historias y también se las creen ellos mismos, pero porque tienen esa gran imaginación. O que En la parte sencillamente motor, tampoco los temas que hablan los compañeros son enriquecedores o motivantes claro, para ellos. O sea, es que si a ti claro. no te interesa algo que está hablando alguien, pues no es que seas antipático o que no quieras tener amigos, es que te gustaría que hablaran de otras cosas.
¿Sí? Exactamente, y que de pronto yo, por ejemplo, tengo un nivel de comprensión verbal, soy un niño de 7 años, pero tengo un nivel de comprensión verbal de alguien de 18 años, entonces lo que yo alcanzo a percibir y abstraer de todas las conversaciones alrededor mío son muy diferentes, entonces de pronto vengo y digo un chiste con unas rimas y unas cosas súper avanzadas y los niños de mi edad no están a ese nivel y quedan como, ah, ¿qué está diciendo Adriana? Entonces, Claro. pero eso era como atado a la parte imaginativa que normalmente escucho mucho que tienen amigos imaginarios. Entonces, eso era como para atar esa sobreexcitabilidad de imaginación. La parte motora, muchas veces, y lo hablábamos detrás de bambalinas, es como toda esta parte de que se mueven mucho, que necesitan mucho movimiento y erróneamente se puede confundir mucho como con déficit de atención, con hiperactividad. Ujú, Entonces, ujú. no. Y muchas veces llegan niños a la evaluación por este tema motor, porque necesitan moverse mucho, necesitan mucho movimiento para poder procesar la información, porque así simplemente Y es su para cerebro. regularse también, o sea, Exacto, el movimiento también regula. Entonces, también un poquito la invitación a los colegios es cómo podemos generar espacios en donde ellos puedan moverse en vez de obligarse a quedarse quietos. Se han inventado un montón de cosas maravillosas como los escritorios con pedales, los cauchitos para estirar. Y en casa también no pasa nada si el nene se para mientras come, vuelve y se sienta, déjenlo, exacto. ya no pasa Y uno nada. los ve que arrancan una actividad y empiezan y van dejando por aquí un desorden y siguen por el otro. Eso es la parte como de sensibilidad como Motora. Ujú, motora. ujú. Exacto. En la parte intelectual, entonces son niños que van muy enfocados al logro académico, al conocimiento, a aprender, 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 insaciables. En la parte emocional, lo que hablábamos como de cuando siento, siento Pero no quiero más. que pases a lo emocional todavía. Mira, esta parte cognitiva es muy importante porque nosotros tenemos que Sí, entender que un niño que está obligado a estar en una clase de algo que es excesivamente fácil, simple y desmotivante, realmente esto no es que él elija o ella elija estar mal, es que sufren realmente. Ellos necesitan ser nutridos, necesitan información, necesitan ir más allá, tienen miles de preguntas. A veces, exacto. yo sé que tú lo has visto de pronto con muchos niños, a veces son tildados de oposicionistas cuando en realidad lo único que tienen es preguntas, ¿sí? Exacto, Entonces exacto. nosotros también tenemos que entender que esto no es algo que ellos elijan, sino que necesitan este estímulo cognitivo, realmente necesitan más. Y uno Sí. no puede obligarlos, es como obligar a un río a no fluir, o sea, de verdad, no podemos, hay que realmente nutrir esto, ¿no? Y al final del día también es como una revolución de uno como educador, asumir un rol mucho más como de coach y de guiar en el proceso y aceptar las preguntas y estar tranquilo con que yo no me tengo que saber todas las preguntas tampoco. Entonces, cuando uno trabaja con niños de altas capacidades, tiene que estar dispuesto a que le salgan con cosas que uno no sabe todavía. No sé, investiguémoslo, miremoslo y tener como esa flexibilidad también de ser más como un mentor, que soy yo quien tengo la última palabra y aquí Claro, nadie me puede preguntar. claro, claro, Sí, perfecto. Bueno, y ahora sí, vamos a, perdóname, pero es que me parecía súper importante tranquila. hacer ahí ese stop porque vemos mucho sufrimiento ahí realmente. Y por eso Sí, también es una invitación a entender que las medidas y los ajustes curriculares son necesarios, no es un capricho, exacto, ¿sí? exacto. Listo, y hablamos ahora de la parte Y en emocional. la parte emocional también muchas veces lo veo como que son niños que tienen una comprensión de temas que viene atado como con el sentido de justicia, donde si estamos hablando de cambio climático, realmente están preocupadísimos por Mm. las emisiones de carbono y entonces yo me estoy montando en el bus al colegio o estoy yendo en mi carro a la y es una preocupación real, y entonces, pero ¿por qué deja ya de preocuparte por eso? No le pares tantas bolas, como decimos en Colombia, como que ya, deja eso así y realmente están súper preocupados por el hambre en el otro extremo del planeta o O porque porque el hay sol una algún día se niña. va a apagar.
O con cosas tan sencillas como hay una niña nueva o tengo varios amigos en mi salón de clases y ya le he hablado 5 veces a esta y a esta solo tres, entonces se va a sentir que de pronto no la quiero tanto como yo la aprecio. Entonces, una Ujú. serie de vivir la vida de una manera más intensa. Entonces, si el color de sentirme feliz es amarillo por ponerle algún color, en estos niños es amarillo fosforescente. O sea, Sí. sí. Entonces, esta teoría la traje como a colación porque internacionalmente es como una teoría que siempre se toca mucho, no es de diagnóstico ni tiene como Es eh, ningún explicativa. respaldo, Sí. exacto, ningún respaldo como en el ambiente de salud mental, pero es simplemente como para darle una explicación a este mundo emocional. Y cuando uno empieza a hablar como con los padres y con los profesores y a decir, has visto esto, por lo general, la mayoría de los niños muestran alguna intensidad emocional en alguno de estos 5 dominios. No tiene que ser en todos, pero sí viven la manera como con esa Y intensidad a veces esa y intensidad con esa puede llegar a ser sensibilidad. hasta disruptiva si no está bien acompañada. Entonces también es importante entender que nuestra tarea es entender para aprender a acompañar y no moldear o reprimir, porque eso no se puede. Exacto. Esto no es una elección consciente del niño de ahora quiero ser mañoso y ahora quiero ser terco. No, es que los nenes de verdad funcionan desde este lugar. Hay de verdad un funcionamiento distinto a nivel neurológico. Uy, Karen, Sí, qué cantidad de y temas tenemos también para hablar, Dios mío. Y también para cerrar rápido este tema es como que validarles, esta es la emoción que estás sintiendo y no hacerlos sentir juzgados ni inadecuados, porque se pueden sentir como, oye, es que yo no siento igual que todo el mundo, yo no sé. Entonces también, primero ese tema que tú tocabas de hacerles los ajustes, y Ujú, parte central de estos ajustes siempre es darles la oportunidad de poderse reunir o agrupar con otros niños de altas capacidades, donde de cierta manera se normaliza ujú, eh, que hay otros como yo, que hay otros ujú. que sienten como yo y que yo no soy algún bicho raro, o sea, que no estoy out of sync, que es como el término que también se dice con Más todo que este bicho tema. raro, porque raros sí son distintos, pero no están Son dañados, distintos. no están rotos, no Exacto, están estropeados, exacto. no son No, damaged goods, no, ¿sí? no, no, no. Y porque sí son diferentes, pero esa diferencia no me hace que yo sea algo anormal y que sea algo negativo, y que hay más personas como yo, que hay más Exacto, personas como yo y sí. que puedo de cierta manera compartir, normalizar, ir desarrollando mi autoconcepto, ir desarrollando mi autoestima a través de poder tener estas oportunidades. Y esto también es importante para los papás. Y ahí Entonces el es trabajo como, con familia es, bueno, yo insisto desde mi lado de familia, tú sabes, porque es muy fuerte, pero el sí, trabajo con familia es sí, fundamental porque es en la familia, en la relación con nosotros que se va construyendo identidad, autoestima, autoconcepto. exacto, Entonces, claro que tu nene es distinto, pero eso no es malo. Y tú eres quien puede reforzar precisamente exacto, este discurso, esta narrativa para que se integre en una identidad sí, en donde yo entiendo por qué soy distinto, pero entiendo que eso es un potencial y no algo negativo. exacto, Bueno, y hablando exacto. de este tema de familias, Karen, cuéntales de nuestro proyecto, cuéntales un Bueno, poquito qué se viene. Vamos a poner en los comentarios, voy a poner un formulario que quien esté interesado en este tema puede sencillamente hacer clic o pueden escribirme si quieren, se los mando, porque cuéntanos qué se viene. Maravilloso, estoy pues emocionada. la buena noticia es, Adriana y yo somos facilitadoras de una organización mundialmente famosa que se llama SENG, y representan esas siglas: Social Emotional Needs of Gifted Children. Entonces, para apoyo socioemocional para las familias y niños de altas capacidades, hemos sido las primeras certificadas para grupos de habla hispana, y queremos precisamente empezar a brindar apoyo a familias, educadores y niños de altas capacidades de habla hispana para toda nuestra comunidad iberoamericana. Entonces, Adri, no sé si quieres complementar un poco más. No, pues sencillamente decirles que así como Karen, hay muchas personas que estamos realmente trabajando porque lo que necesitamos es sensibilizar, educar.
Toda la información la van a encontrar en las redes de Karen, en mis redes, al final, pueden encontrarlo en el contenido, van a encontrar todo, yo les voy a poner toda la información o me pueden escribir directo, pero para que estén pendientes porque sí vamos a empezar a abrir más espacios porque un poquito lo hablábamos tal vez ayer que también conversamos. A veces nos centramos demasiado como en toda esta parte cognitiva, en toda esta parte de enriquecimiento, pero la parte socioemocional la tenemos muy abandonada y tenemos muy abandonadas a las familias que son quienes acompañan a estos niños y donde viven estos niños. Entonces, también necesitamos enriquecer a la familia y darle herramientas a la familia para que puedan acompañar a sus hijos intensísimos y Exacto. maravillosísimos. Y algo súper importante, Adri, es eso que tú dices, esta parte como de ajustes académicos, cuando uno hace los ajustes académicos, la parte socioemocional enseguida tiende como a mejorar y ajustarse, pero si no estamos sensibilizados, si no creamos estos espacios para educarnos, no vamos a saber cómo hacerlo, no vamos a saber cómo abogar por las necesidades de estos niños y se va a quedar estas habilidades sin desarrollar todo su potencial. Entonces, si Ujú. no se empiezan a generar estos espacios, lo que queremos es poco a poco irnos encontrando y como decimos Ariana y yo, juntos somos más, la idea es multiplicar, exponenciar e ir generando espacios donde poco a poco vamos a ir Dando las herramientas. abogando de la manera adecuada para que cada vez más sea normal que los niños de altas capacidades puedan recibir lo que necesitan, tanto en ambientes académicos como en sus casas y en Todos todas los partes. ambientes, sí. Y bueno, también ya Exactamente. para cerrar, decirles que el proyecto no solamente va para familias, sino que también vamos más adelante a sacar enriquecimiento para docentes, para colegios, así que estén súper pendientes. Y un plus es que me he dado cuenta, pues a través de los años que he trabajado también con familias, es que a través de este entendimiento y esta sensibilización como padres, uno se empieza a dar cuenta que yo también fui un niño de altas capacidades. Oye, a mí también me pasaba eso, o a mí todavía me sigue pasando eso. Entonces, apoya uno al hijo, se apoya a uno, es un poco más empático uno porque empieza uno a entender como, "Ah, eso me pasa a mí también porque seguramente yo también soy de altas capacidades, se terminan evaluando y se dan cuenta también, o no necesariamente se evalúan, pero también es como un camino lindo donde a través de entenderme, entiendo a mi niño y lo apoyo y lo acompaño y nos acompañamos los dos en esta Sí. montaña rusa divina de emociones. Eso es hermoso, sabes que es uno de los trabajos más fuertes que hago yo, porque a mí me llegan familias con nenes neurodivergentes y resulta que, a ver, papá y mamá, vengan, conversamos, porque Sí, sí, tengo algo que sí, decirles. Y sí, uno puede sanar sí, su propia historia, puede entender su propia historia de crianza y puede resignificar muchas cosas que tal vez en su momento se significaron desde un lugar de carencia o negativo y uno puede empezar a verse desde un lugar mucho más compasivo y de mayor potencial. Así que así me es. parece hermoso Y eso y en eso también lo incluimos dentro de los grupos de SENC porque hay grupos también para adultos, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. bueno, Karen, ay, A Dios mío, se nos acaba ti, el tiempo. Yo quisiera mi que Adri, seguir. muchas gracias por este espacio. Yo aquí puedo seguir contigo días enteros hablando, pero estoy muy feliz del primero de muchos episodios juntas y de este camino de la mano juntas. Un abrazo y muchas Así gracias es. por la invitación. A ti gracias, pues seguro vamos a hacer más porque es que hay demasiados temas de qué hablar y bueno, ya saben, ya me pueden escribir o le pueden escribir a Karen a sus redes si están interesados en la información sobre SEN o sobre las capacitaciones para maestros, para colegios. Estamos aquí con muchísimo gusto para lo que necesiten. Bueno, y muchísimas Un gracias, abrazo. Karen, y a todos los que nos han escuchado, mil gracias.